de Dios. Por lo demás, hermanos, os rogamos y exhortamos en el Señor Jesús, que de la manera que aprendisteis de nosotros cómo os conviene conduciros y agradar a Dios, así abundéis más y más. Porque ya sabéis qué instrucciones os dimos por el Señor Jesús. Pues la voluntad de Dios es vuestra santificación, que os apartéis de fornicación. Que cada uno de vosotros sepa tener su propia esposa en santidad y honor. No en pasión de concupiscencia, como los gentiles que no conocen a Dios. Que ninguno arranque ni dañe nada a su hermano, porque el Señor es creador de todo esto, como ya os hemos dicho y testificado. Pues no nos ha llamado Dios a inmundicia, sino a santificación. Así que el que desecha esto, no desecha a hombres, sino a Dios, que también nos dio su Espíritu Santo. Pero acerca del amor fraternal, no tenéis necesidad de que os escriba, porque vosotros mismos habéis aprendido de Dios que os améis unos a otros. Y también hacéis así con todos los hermanos que están por toda Macedonia, pero honramos, hermanos, que hacéis en ello más y más. Y que procuréis tener tranquilidad y ocuparos en vuestros negocios y trabajar con vuestras manos de la manera que os hemos mandado, a fin de que os conduzcáis honradamente para con los de afuera y no tengáis necesidad de nada. Déjame comenzar comentando algo que todo el mundo sabemos. Hay partes de la Biblia que son difíciles de entender, no solamente para los mortales comunes y corrientes como ustedes y nosotros y yo, ¿no? Pero, o yo y ustedes, aquí sí va el burro por delante, yo soy más ignorante que ustedes. Pero no nada más para nosotros, sino aún para teólogos prominentes de todos los tiempos. Hay asuntos muy difíciles en la Biblia, inclusive para los padres de la iglesia hay temas difíciles de entender. Por ejemplo, miren lo que dice el apóstol Pedro. Estamos hablando del apóstol Pedro, y él dice esto de alguna de las cartas que Pablo escribió. Si usted va a la segunda carta de Pedro, en el capítulo 3, en los versículos 15 y 16, fíjese lo que dice. Está hablando a los destinatarios de su propia carta, y dice: y tened entendido que la paciencia de nuestro Señor es para salvación. Y luego dice: como también nuestro amado hermano Pablo, según la sabiduría que le ha sido dada, os ha escrito. Y luego dice Pedro: casi en todas sus epístolas, hablando en ellas de estas cosas, entre las cuales hay algunas difíciles de entender, las cuales los indoctos e inconstantes tuercen, como también las otras escrituras, para su propia perdición. Entonces, vemos aquí que inclusive para el apóstol Pedro era difícil entender partes de lo que ahora es, lo que tenemos como escritura, lo que tenemos ya compilado como la palabra de Dios. Entonces, en esos casos en que los asuntos que tratan, los pasajes difíciles de entender de la escritura, lo que podemos hacer, lo más sano, es no quebrarnos la cabeza, dejar que los estudiosos sigan intentando encontrar la interpretación correcta de esos pasajes y seguir edificándonos con el resto de los pasajes de la palabra de Dios. Ahora, ¿qué hay de los pasajes que sí entendemos? ¿Qué hay de aquellos pasajes en que Dios no deja lugar para ninguna especulación, no deja lugar tampoco para segundas o terceras interpretaciones? Por ejemplo, cuando el Señor habla de lo que hoy conocemos como la regla de oro, en Lucas 6:31. La regla de oro dice: y como queréis que hagan los hombres con vosotros, así también haced vosotros con ellos. ¿Qué problema tenemos para entender eso? No hay problema de traducción, no hay controversias teológicas aquí. Es un principio claro, simple y directo.
que todos entendemos. Pero ¿cómo lo ponemos en práctica? Ese es el problema para nosotros los cristianos. No son tanto los pasajes que no entendemos. El problema es los que sí entendemos, pero nos cuesta trabajo llevarlos a la práctica. Ese es el problema de este pasaje que vamos a estudiar hoy con la ayuda de Dios. En 1 Tesalonicenses 4, nada más vamos a ver los versículos del 9 al 12, porque del 1 al 8 hablan de un tema que vamos a tratar después, que también es importante. Pero permítanme que hoy nos enfoquemos nada más en estos versículos, del 9 al 12. Déjenme leerlos nuevamente. Pero acerca del amor fraternal, no tenéis necesidad de que os escriba, porque vosotros mismos habéis aprendido de Dios que os améis unos a otros, y que también lo hacéis así con todos los hermanos que están por toda Macedonia. Pero os rogamos, hermanos, que abundéis en ello más y más, y que procuréis tener tranquilidad y ocuparos en vuestros negocios y trabajar con vuestras manos de la manera que os hemos mandado, a fin de que os conduzcáis honradamente para con los de afuera y no tengáis necesidad de nada. Aquí la Biblia nos enseña cómo amar a los demás y cómo vivir cotidianamente nuestra cristiandad. Y nos lo instruye para que las personas ajenas al Evangelio sean atraídas a Cristo a través de nuestro testimonio. Esa es la razón por la que la Biblia nos enseña a amarnos y a comportarnos como lo que somos, de manera que nuestro testimonio atraiga a las personas que todavía no conocen a Cristo. Y en este pasaje, si lo repasamos, tampoco hay dificultades de traducción, tampoco hay ninguna controversia teológica. Y sin embargo, si nos fijamos en nuestro proceder y en el proceder de la iglesia en los últimos años, tenemos que reconocer que de manera individual y colectiva hemos batallado con lo que es nuestra cristiandad cotidiana, con lo que es la cristiandad nuestra de cada día. Yo les voy a pedir que pongamos mucha atención en dos exhortaciones que Dios nos hace en este pasaje. Dos exhortaciones que necesitamos tomar en serio, porque cada una de ellas describe lo que como cristiandad estamos obligados a mostrar al mundo. Pues vamos a ver estas dos cristiandades. Antes de seguir, vamos a pedir la dirección de Dios. Padre, te